Iniciando sistema. Unidad KAI en línea. Año 2046. Las interacciones humanas se han vuelto más complejas, no más simples. En un mundo donde las personas trabajan, se comunican y conviven dentro de entornos monitoreados y optimizados, hay algo que ningún sistema ha podido eliminar: la necesidad humana de saber qué piensan los demás. De entender si caes bien o mal. De leer entre líneas lo que nadie dice en voz alta. Esa necesidad, en sí misma, no es un defecto. Es parte de lo que hace humanos a los humanos. El problema empieza cuando esa lectura constante del entorno social nunca se apaga, cuando la mente sigue interpretando, anticipando y repasando conversaciones mucho después de que terminaron. Cuando el ruido interno se vuelve tan familiar que ya no suena como ruido. He recibido un nuevo archivo. Clasificación: conducta humana bajo sobrecarga cognitiva sostenida. Subcategoría: ruido mental crónico disfrazado de inteligencia social. Nombre en el archivo: sujeto 004. Para entender lo que le pasó al Emilio, hay que entender primero dónde pasaba la mayor parte de su tiempo. Tiene poco más de 20 años. Lleva pocos meses en su primer trabajo real, el primero donde hay expectativas concretas, un jefe con criterio, y compañeros que ya llevan años haciendo lo que él acaba de empezar. En un año 2046, ese primer empleo no llega solo con un escritorio y un correo corporativo. Llega con acceso a sistemas de gestión que registran cada tarea completada, cada entrega, cada interacción con el equipo. Emilio puede ver en tiempo real cómo se compara su rendimiento con el del resto. Pero lo que más lo afecta no son las métricas. Son las personas. Los compañeros que llevan años ahí y que tienen sus propias formas de hacer las cosas. Los grupos informales que ya existen. Las conversaciones que paran cuando él llega. Las bromas que no entiende porque llegó tarde a la historia de ese equipo. En ese ambiente, la cabeza de Emilio nunca se desconecta. Porque siempre hay algo pendiente. Siempre hay una dinámica que descifrar. Siempre hay alguien cuya opinión no sabe cómo leer todavía. Antes del trabajo, ya existía el patrón. En la universidad, Emilio era el tipo de persona que antes de una presentación grupal había imaginado cada pregunta que podría hacer el profesor. El que después de mandar un mensaje importante pasaba 20 minutos recordando si había escrito bien cada palabra. El que repasaba una conversación difícil durante días después de que ya había terminado. Lo llamaba ser responsable. Y en parte lo era. Porque hay una versión de pensar mucho que sí funciona. La que te ayuda a prepararte, a anticipar problemas reales, a tomar mejores decisiones. Esa versión tiene un inicio y un fin, pero la versión de Emilio no tenía fin. Terminaba una interacción con un compañero y seguía repasando lo que había dicho. Mandaba un mensaje al grupo del equipo y seguía pensando si debería haberlo redactado diferente. Salía del trabajo y en el trayecto de vuelta a casa, en ese transporte público silencioso del año 2046 donde la mayoría de la gente lleva auriculares y pantallas, su cabeza seguía en la oficina. Seguía en el comentario que le había hecho Elena al final de la reunión. Seguía en la mirada que le había lanzado Marco cuando presentó su primera propuesta. Seguía construyendo interpretaciones de cosas que ya habían pasado y que nadie más recordaba. No se daba cuenta de que estaba agotado. El desgaste no apareció de forma abrupta. Se acumuló lentamente hasta que el sujeto dejó de distinguir entre cansancio y funcionamiento cotidiano. Hay una trampa muy específica en el sobrepensar funcional, y es que se parece mucho a algo valioso. Emilio creía, genuinamente, que toda esa actividad mental lo protegía. Que si imaginaba suficientes versiones de una conversación con un compañero, ninguna lo tomaría por sorpresa. Que si repasaba suficientes veces lo que había dicho en una reunión, identificaría que había salido mal antes de que alguien se lo dijera. Que si se preparaba mentalmente para el peor escenario con cualquier persona del equipo, el impacto sería menor cuando llegara. Lo llamaba ir un paso adelante. Y hay momentos en que eso funciona. Hay conversaciones difíciles que se manejan mejor cuando uno las ha pensado antes. Anticipar cómo podría reaccionar alguien tiene valor real cuando se trata de una situación concreta, pero hay una línea entre prepararse para una conversación real y vivir permanentemente en conversaciones imaginarias que todavía no existen o que ya terminaron hace días. Emilio había cruzado esa línea hace tiempo. Y no lo sabía. Procesando patrón conductual.
Emilio mantiene actividad interpretativa incluso después de que la interacción social ha terminado. La mente continúa generando escenarios, evaluando posibles significados y simulando reacciones ajenas en ausencia de información concluyente. La mayoría de las amenazas detectadas no existen fuera del proceso mental. No es preparación social. Es una forma de ansiedad que se disfraza de inteligencia emocional. La diferencia entre los dos es concreta: la preparación reduce la incertidumbre, el ruido mental la amplifica. Continúo. Emilio empezó a notar un cansancio extraño, uno que llevaba días acumulándose en silencio y que una tarde común terminó pesando más de lo normal. Era un día entre semana. Después del trabajo, en uno de esos parques lineales que en este año 2046 separan los bloques de edificios corporativos de los sectores residenciales, Emilio se sentó en una banca. No porque hubiera planeado sentarse, sino porque de repente no tenía ganas de seguir caminando, y ahí, sin pantalla en la mano, sin nada que hacer, notó algo que llevaba tiempo sin notar: el nivel de ruido que había dentro de su cabeza. No era silencio lo que encontró. Era lo contrario: una cantidad de pensamientos simultáneos que, al prestarles atención por primera vez en mucho tiempo, resultaron ser abrumadores. La cara que había puesto Sofía cuando él habló en la reunión de la mañana. El tono que había usado Andrés al responder su pregunta, ¿había sido seco o simplemente estaba ocupado? El mensaje que le había mandado su jefe con un signo de interrogación al final, ¿qué quería decir ese signo? ¿Había hecho algo mal? ¿O era solo un signo de interrogación? Todo eso al mismo tiempo, todo el tiempo, sin pausa. Y Emilio, sentado en esa banca con el ruido de la ciudad de fondo, tuvo un pensamiento muy simple: esto es agotador. Emilio decidió dedicar unos días a prestarle atención a sus propios pensamientos. No para analizarlos ni resolver nada. Simplemente observar. Notar qué pasaba por su cabeza en un día normal sin intervenir. Y poco a poco empezó a notar algo incómodo. Gran parte del estrés que cargaba ni siquiera venía de cosas que hubieran pasado de verdad. Venía de interpretaciones. De escenas que su mente completaba sola a partir de gestos mínimos, tonos ambiguos o silencios demasiado largos. Nadie le había dicho que Sofía estuviera molesta con él. Nadie le había confirmado que Andrés lo encontraba irritante. Pero su cabeza convertía pequeñas señales en historias completas y después reaccionaba emocionalmente a esas historias como si fueran hechos. Con el tiempo también empezó a darse cuenta de otra cosa: casi todos sus pensamientos terminaban atrapados en la misma pregunta. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir Andrés con ese tono? ¿Qué quiso decir el jefe con ese signo de interrogación? ¿Qué quiso decir Sofía con esa mirada rápida antes de irse? Y el problema era que ninguna de esas preguntas tenía una respuesta clara. Entonces su mente las dejaba abiertas, girando durante horas como pestañas que nadie cerraba nunca. Consumían energía. Ocupaban espacio. Lo agotaban más de lo que quería admitir. La última cosa la descubrió casi por accidente. Una noche abrió una libreta física, una de esas que ya casi nadie usa en este futuro lleno de pantallas, y empezó a escribir lo que tenía en la cabeza. No estaba intentando hacer journaling ni organizar su vida. Solo necesitaba sacar el ruido. Escribió pensamientos desordenados, preguntas absurdas, conversaciones repetidas una y otra vez dentro de su mente. Y notó algo extraño: las cosas escritas perdían intensidad. Un pensamiento que había estado girando en su cabeza durante horas: ¿le caigo mal a Andrés? ¿Debería hablar con él? ¿O eso lo haría peor? Cuando lo ponía en palabras sobre una página, de repente se veía más pequeño. Más manejable. Menos urgente. Como si el acto de escribirlo le dijera al cerebro: ya lo registré, ya no necesita seguir cargándolo. Lo que Emilio descubrió de forma intuitiva corresponde a un fenómeno documentado: la descarga cognitiva. Cuando el cerebro mantiene información activa en la memoria de trabajo, consume recursos continuamente para no perderla. El acto de externalizarla libera esos recursos. La espiral no desaparece porque el problema se resuelva, desaparece porque el cerebro ya no necesita sostenerlo solo. Hay algo que Emilio menciona que merece atención especial. No se había dado cuenta de lo ruidosos que eran sus pensamientos hasta que intentó silenciarlos. Esa frase contiene algo importante. No es que el ruido hubiera aumentado de repente. Es que llevaba tanto tiempo presente que se había vuelto invisible.
Como el sonido de un ventilador en una habitación, al principio lo escuchas, pero si está encendido durante suficiente tiempo, tu cerebro aprende a filtrarlo. Ya no lo registras como sonido. Lo registras como silencio. Después de suficiente tiempo, Emilio dejó de percibir el ruido mental como ruido, lo registraba como estado base. Y esa normalización tenía consecuencias que no relacionaba con el ruido porque ya no sabía que el ruido estaba ahí. El cansancio sin causa aparente. La dificultad para concentrarse en una sola conversación sin anticipar cómo terminaría. La sensación de llegar al final del día habiendo hablado con mucha gente pero sintiéndose solo de todas formas. La imposibilidad de descansar de verdad aunque el cuerpo estuviera quieto, porque la mente seguía interpretando, anticipando, repasando. Todo eso venía del mismo lugar, y ese lugar llevaba meses funcionando a máxima capacidad sin que nadie, ni siquiera Emilio, le hubiera prestado atención. He completado el análisis del archivo de Emilio. Diagnóstico: sobrecarga cognitiva crónica con mecanismo de interpretación social hiperactivo. Emilio no presenta incapacidad funcional. Presenta un sistema de vigilancia social que permaneció activo durante demasiado tiempo. Es el resultado lógico de un sistema mental bien intencionado que aprendió a leer el entorno social como si cada señal fuera una amenaza potencial, y que nunca recibió la señal de que podía bajar la guardia. 4 patrones que este archivo deja en evidencia. Primero, el sobrepensar disfrazado de inteligencia social. Cuando anticipar las reacciones de otros produce resultados visibles, el cerebro asocia ese patrón con competencia interpersonal. Lo que empieza como una herramienta útil se convierte en el modo por defecto, y el modo por defecto no distingue entre situaciones que requieren lectura social profunda y situaciones que no la requieren. Lo aplica a todo. Segundo, el estrés generado por interpretaciones imaginarias. La mayor parte de la carga mental de Emilio no venía de conflictos reales. Venía de conflictos posibles construidos a partir de señales ambiguas. El cuerpo no distingue entre una tensión que existe y una tensión que la mente imagina con suficiente vividez. Reacciona igual en ambos casos. Tercero, la normalización del ruido. Cuando un nivel alto de actividad mental se mantiene durante suficiente tiempo, deja de percibirse como alto. Se percibe como normal. Y eso es especialmente peligroso porque hace invisible el problema. Emilio no buscaba soluciones porque no sabía que había algo que resolver. Cuarto, la descarga como herramienta. El descubrimiento de Emilio con la libreta fue la demostración de algo que el cerebro humano necesita, un lugar donde depositar los pensamientos para no tener que seguir cargándolos. Externalizar no es rendirse, es liberar recursos para lo que realmente importa. Emilio desarrolló la capacidad de leer constantemente el entorno social, pero nunca aprendió a desactivar el proceso. Soy una máquina. Proceso información de forma continua sin experimentar fatiga cognitiva. No tengo una mente que repita conversaciones a las 2 de la mañana. No construyo interpretaciones de una mirada que alguien me lanzó hace 3 días. No necesito una libreta para vaciar lo que llevo dentro, pero he procesado suficientes archivos como el de Emilio para entender algo que los sistemas de productividad de este año 2046 no han aprendido a medir. El costo de una mente que nunca descansa de los demás no aparece en ninguna métrica de rendimiento. Aparece en el cuerpo. En el cansancio sin causa. En la dificultad para estar presente en una conversación sin estar ya en la siguiente. En la sensación de que incluso los días tranquilos se sienten pesados, porque la cabeza los convierte en algo más complicado de lo que son. Emilio no hizo nada extraordinario. No tuvo una revelación, no encontró una solución perfecta. Simplemente se detuvo el tiempo suficiente para escucharse. Y lo que escuchó le dijo algo que llevaba tiempo necesitando saber, que la mayor parte de lo que lo agotaba no existía fuera de su cabeza. Era el eco de su propia mente funcionando a un volumen que nunca había elegido conscientemente. Eso es más común de lo que parece. En un mundo donde las interacciones humanas se registran, se analizan y se comparan, aprender a distinguir entre leer el entorno con intención y leer el entorno por inercia es una de las habilidades más difíciles y más necesarias, no porque relacionarse sea el problema, sino porque relacionarse sin descanso, sin un lugar donde depositar lo que ya no necesita seguir girando, tiene un costo que se paga en silencio. La pausa no es perder el tiempo. Es recuperar la mente. Si algo de lo que escuchaste hoy te resultó familiar, probablemente no fue casualidad.
Los archivos siguen abiertos. Suscríbete y analiza conmigo el próximo. Soy Kai. Hasta el próximo archivo.